Buenos días compañeros y maestra. Hoy vamos a hablarles acerca del ciclo biogeoquímico del fósforo. Nuestro equipo está conformado por Lara Vera Julisa, Huitle Medina Milton Isaac, Medina Flores César Eduardo, Montaño Castillo Isaac, Vicente Cruz José Armando, Xochitl Lara, Joana Denise y su servidor, Rivera Martínez Fabián de Jesús. Bueno, primero que nada definamos qué es el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo es un ciclo biogeoquímico. ¿Pero qué quiere decir ciclo biogeoquímico? Bueno, se dice que se deriva del movimiento cíclico de los elementos que forman los organismos biológicos, bio, y el ambiente geológico, geo, así formando biogeo, que interviene en un cambio químico. De ahí surge la palabra biogeoquímico. Bueno, ahora podemos decir que el ciclo del fósforo es un ciclo biogeoquímico de la naturaleza, fundamental para la vida en nuestro planeta. Bueno, este ciclo describe el movimiento del fósforo a través de una serie de fases dentro de los ecosistemas. En esta presente exposición se sabrá sus etapas, sus impactos, importancia, así como algunas de sus principales características. Una de las principales características del ciclo del fósforo es la lentitud con la que éste se realiza. Esto se debe porque el fósforo permanece un buen tiempo en los sedimentos y formaciones rocosas del planeta. También, otro factor a que se debe todo esto es a la erosión y a las lluvias. Las rocas se lavan y se mueven. También, otra característica es que la materia orgánica absorbe el fósforo, de manera que se cubran sus necesidades biológicas. El ciclo no es que cuenta con un principio y un desenlace, ya que se mueve en todas direcciones, posibilitando así la vida. Etapas del ciclo del fósforo. Como ya vieron sus características, el ciclo del fósforo no tiene un inicio, un desarrollo o un final como tal, sino que se desplaza en todas direcciones. Sin embargo, es posible englobarla en 3 etapas. Como primera etapa tenemos la erosión y la meteorización. En la naturaleza, el fósforo se encuentra sobre todo en forma de iones de fosfato. Los compuestos fosfatados se encuentran en las rocas sedimentarias, que a medida que se meteorizan, es decir, que se desgastan a lo largo del tiempo, el fósforo que contienen se filtra lentamente hacia el suelo y las aguas superficiales. La ceniza volcánica, los aerosoles y el polvo mineral también pueden ser fuentes significativas de los fosfatos, aunque el fósforo no tiene realmente una forma gaseosa como el carbono, el nitrógeno y el azufre. Como segunda etapa tenemos la fijación en plantas y la transmisión a los animales. Las plantas pueden absorber los compuestos fosfatados del suelo y transferirlos a los animales que se las comen. Cuando las plantas y los animales excretan desechos o mueren, los fosfatos pueden ser absorbidos por organismos detritívoros o regresar al suelo. Los compuestos fosfatados también pueden ser transportados en los escurrimientos hacia los ríos, lagos y océanos, donde son absorbidos por los organismos acuáticos. Finalmente, en la última etapa encontramos el retorno al suelo por descomposición o sedimentación. Cuando los organismos fosfatados de los cuerpos o desechos de los organismos marinos se hunden hasta el suelo oceánico, se forman nuevas capas sedimentarias. Con el transcurso de largos periodos de tiempo, la roca sedimentaria fosfatada puede moverse del océano a la tierra mediante un proceso geológico llamado levantamiento. Sin embargo, este proceso es muy lento y el ion fosfato promedio tiene un tiempo de residencia oceánica, es decir, el tiempo que pasa en el océano, de 20.000 a 100.000 años. Con esto concluimos las etapas del ciclo del fósforo. Mayores reservorios de fósforo en el ciclo natural de este elemento son los océanos profundos, los sedimentos someros y los suelos. Los mayores flujos tienen lugar entre la superficie del océano y la biota oceánica, y entre los suelos y la biota terrestre. En estas biocuplas se recicla prácticamente el 90% del fósforo móvil. Como el fósforo es un elemento biófilo,
tiene tiempos de residencia relativamente breves en los ambientes con gran bioproducción. La eutrofización y las zonas muertas. ¿Cómo se da esto? Bueno, esto se da gracias a que los fertilizantes que ocupamos en la agricultura, en los huertos, etc., tienen un alto contenido de fósforo. Entonces, al utilizarlos, estos pueden llegar a tener escurrimientos superficiales, los cuales pueden llegar a los ecosistemas acuáticos. Entonces, la eutrofización viene siendo el crecimiento excesivo de algas y otros microbios acuáticos que anteriormente estaban limitados por la cantidad de fósforo en su medio ambiente. ¿Por qué esto es malo? Porque algunas de estas algas provocan que el agua huela o sepa mal y producen compuestos tóxicos. ¿Qué son las zonas muertas? Son las regiones de lagos y océanos que se quedan sin oxígeno debido a la afluencia de nutrientes. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, cuando las algas mueren, estas son descompuestas por microbios y estos usan grandes cantidades de oxígeno en el proceso, lo cual provoca que cuando se aumenta el uso del oxígeno, este disminuye sus niveles en el agua, lo que conduce a la muerte por hipoxia a otros organismos acuáticos, como los cuales pueden ser los peces o moluscos. Una vez visto lo anterior, pasemos a los impactos. En lo que respecta a los impactos positivos, el ciclo del fósforo potencia el crecimiento de todos los organismos vivos, en especial el de las plantas. Por lo tanto, así se desarrolla un ecosistema apto para la vida, con buenos niveles de oxígeno, gracias a su complemento para la fotosíntesis. En lo que respecta al cuerpo humano, el 1% del total de nuestro peso corporal está constituido absolutamente por fósforo, siendo así el segundo mineral con más abundancia en nuestro organismo. De hecho, está presente en todas y cada una de las células vivas. La función principal del fósforo en el cuerpo humano y animal es la formación de dientes y huesos. Además, resulta indispensable para producir y absorber proteínas, al igual que para conservar y reparar tejidos o células. Ahora pasemos a los impactos negativos. Estos están directamente relacionados con la mala utilización de los productos químicos en la industria. Cuando la actividad humana genera un exceso de fósforo en el ambiente, se produce la ya mencionada eutrofización. Lamentablemente, esto da lugar a las zonas muertas, especialmente en los lechos marinos. El ciclo del fósforo puede verse alterado en gran medida por las intromisiones de los humanos. Por un lado, tenemos la liberación del fósforo por la acción minera, que puede aumentar la presencia de este material en la superficie de la Tierra, ya que su extracción por vías naturales erosivas habría tomado miles de años en lograrse. Por otro lado, también la acción de los fertilizantes que se emplean en la agricultura, ya sean de origen natural o artificial, suponen la inyección al suelo de muchos más fosfatos de los que normalmente recibe, ya sea ya que el exceso es lavado por las aguas de lluvia o de riego y que se escurre en los depósitos de agua y los ríos o el mar. Por el aumento de los fosfatos y del nitrógeno aumentan también las algas marinas y los microorganismos que aprovechan esto. Y a este proceso se le conoce como eutrofización, que consiste en el aumento excesivo de nutrientes en un ecosistema acuático y que provoca el desbalance de la dinámica trófica, lo que genera una superpoblación de algas que compiten entre ellas hasta por la supervivencia, y hacen que muchas mueran masivamente en la orilla, más que nada. Y estas, al descomponerse, generan contaminación y además aumentan las cantidades de fósforo que circulan en el agua marina. Importancia del ciclo biogeoquímico del fósforo. La importancia de este ciclo en la naturaleza es más de la que uno esperaría, ya que influye en muchos factores,
desde los trabajos internos realizados en los seres vivos hasta la conformación de distintas partes de estos. Asimismo, en la naturaleza posee un rol todavía mayor, ya que es considerado como un nutriente limitante. Un nutriente limitante es aquel que, debido a su escasez, determina el nivel de crecimiento de un ecosistema. En este caso en particular, el fósforo es el nutriente limitante especialmente para los ecosistemas acuáticos. De manera más específica, para los ecosistemas acuáticos dulces. Asimismo, en la naturaleza podemos ver su impacto en cuanto a la fotosíntesis, ya que su rol es fundamental a la hora de la realización de dicho proceso a nivel de las plantas. Sin embargo, sus aplicaciones van mucho más allá, puesto que también tienen un papel esencial en la formación de macromoléculas, y son macromoléculas de mucha importancia, como el ADN, el ARN o el ATP. Por ello es que resultan imprescindibles para la obtención de energía a nivel biogeoquímico, así como para la replicación de la vida y la transmisión hereditaria. En el ADN, su función consiste en que sus cadenas son formadas a través de enlaces de fosfato. Por lo tanto, nuestra información genética está cifrada gracias a este compuesto químico. Mientras que en el ATP opera en el transporte de energía de las células, constituyendo un integrante principal de las moléculas de almacenamiento. Sin embargo, su importancia no termina ahí, puesto que uno de los roles del fósforo en el cuerpo humano es que participa en la creación del sistema esquelético, dientes y huesos, no solo en los seres humanos, sino también en los animales. Por otra parte, también logra regular la actividad enzimática en el metabolismo, utilizando la adición o sustracción de grupos de fosfato. De igual manera, proporciona estructura a las membranas celulares, participa en la homeostasis y funge como transmisor de señales. Por ende, si tomamos en cuenta todos los puntos anteriormente mencionados, podemos ver que la importancia del fósforo dentro de la naturaleza es vital, ya que ayuda a preservar la vida de tal manera que permite la reproducción y transmisión de información genética de generación en generación. Asimismo, por tratarse de un nutriente limitante, nos permite restringir el crecimiento a determinados ecosistemas, aunque esta restricción existe por una razón muy importante, y es que hay determinados organismos que precisamente por esta escasez de fósforo no crecen en grandes volúmenes. Sin embargo, si estos niveles llegan a excederse, estos organismos pueden proliferar sin control y eventualmente causar ciertos fenómenos que ya se han mencionado con anterioridad. En conclusión, el ciclo del fósforo pues es vital pues, en el ámbito biogeofísico o bioquímico, porque prácticamente forma un ciclo, pues su ciclo de vida, podría decirse, ya que también es vital para el sistema óseo, e inclusive un ejemplo que puedo dar de cómo beneficia el ciclo del fósforo en la fauna animal o de plantas, voy a hablar, es en el de las algas marinas, ya que las algas marinas y ciertos microorganismos se alimentan del fósforo, creando una cadena y un ciclo de vida con este.